¿Cuál es esa emoción común que todos sentimos en nuestra vida, que camina con nosotros y que muchas veces nos impide lograr nuestras metas? Quédate conmigo en el video de hoy donde vamos a estar hablando de esto. El miedo. Hay muchos tipos de miedos. El miedo es una emoción primitiva, natural, instintiva y que tiene su función. El miedo no es malo, tiene una función en nuestra vida. El problema está cuando por miedo dejamos de hacer cosas, evitamos salir de nuestra zona de confort, rechazamos oportunidades por ese miedo, etc. Hay una diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones son primitivas, son instintivas, son espontáneas. Por ejemplo, yo estoy caminando cerca de mi casa y veo que está la policía, están los bomberos porque hay un incendio terrible. Voy a sentir rápidamente algo, una emoción. Pero el sentimiento viene más de la mente. Para que haya un sentimiento, primero tiene que haber un pensamiento, una interpretación, unas creencias de eso, y recién después viene como resultado el sentimiento. En cambio, la emoción es espontánea. Ante algo que yo veo, por ejemplo, surge una emoción. Y como decía, el miedo no es malo, tiene su función. Es cuidarnos. El miedo tiene la función de protegernos. Pensá en el caso de nuestros antepasados, de esos primeros hombres en la tierra. A lo mejor estaban por un bosque tranquilamente caminando, buscando frutos, cazando animales para su cena, y de repente venía un tigre atrás corriéndolos. Ahí se activan ciertos mecanismos, nuestro cerebro segrega ciertas sustancias que nos preparan, es decir, como decía antes, ante ese tigre que veo que me viene corriendo, tengo una emoción de miedo, por ejemplo, de no saber qué hacer, de impotencia. Y ante eso el cuerpo se prepara para huir, para atacar, para defenderse, para hacer toda una serie de cosas que me aseguren la supervivencia, el sobrevivir. El miedo tiene su función en nuestra vida. Hoy en día a lo mejor te ofrecen un negocio y tenés que poner $1000, por ejemplo, por decir algo, $1000. Y sentís miedo, sentís como un miedo a la incertidumbre, miedo a no saber si es bueno. Eso te está avisando como un mecanismo de protección, de decir, cuidado, analízalo bien, fíjate cómo es. Hoy en día no nos viene a perseguir un tigre detrás, pero el miedo se manifiesta de otra forma, sí, nos protege de otras cosas, pero tiene su lugar. Algunos de los miedos más comunes son el miedo a la muerte, el miedo al cambio, el miedo a la escasez, a la pobreza, el miedo al abandono, el miedo a no ser suficiente, ese también es muy común, el miedo al ridículo, esos son de los más comunes que hay. Y todos tenemos miedo, el miedo camina con nosotros. Me encanta porque a veces se escucha, y yo en un momento también lo decía claramente, ay, yo estoy trabajando para que se me vaya el miedo se tiene que ir, en algún momento estoy tratando de superarlo. Y el miedo no se va. El miedo camina con nosotros, porque tiene una función en nuestra vida y camina con nosotros a medida que nosotros vamos evolucionando, que vamos creciendo, que vamos como escalando, subiendo escaloncitos, aparecen nuevos miedos. A lo mejor superaste un miedo que tenías antes, pero aparece otro en otra situación. Y conforme vamos creciendo, evolucionando o haciendo cambios en nuestra vida, más aparecen otros. Pero el miedo no se va. Hay que aprender a luchar, no, hay que aprender a negociar con el miedo, a conocer cuáles son nuestros miedos. Esa es un poco la idea con mi video de hoy, poder como traer a luz cuáles son esos miedos que vos a lo mejor estás teniendo. Y todos tenemos miedos en diferentes cosas y miedos que son como más o menos común en todos nosotros. Pero hay uno que es dominante. Siempre hay uno que es dominante y que muchas veces no somos conscientes y va dominando nuestra vida. ¿Cómo se presenta el miedo en nuestro accionar diario? Por ejemplo, tenés inconscientemente un miedo al abandono. Entonces, le revisás el celular a tu novio o a tu novia, le revisás el celular, ves a quién le dio like en Instagram, a quién dejó de seguir, a quién sigue, esto, aquello, si mira a alguien en la calle, porque inconscientemente tenés ese miedo al abandono, miedo a que pase algo. Entonces, en el accionar, lo llevas a los celos que son a veces desmedidos. Eso es por un miedo inconsciente. Y muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, el miedo también puede ser por una situación concreta. Estoy estudiando tranquila en mi casa, no sé qué, y escucho un ruido y abro la puerta y veo que hay 2 ladrones que me quieren robar. Bueno, ahí voy a largar un pico de cortisol, la hormona del estrés, un pico de estrés fuerte por ese momento que estoy viviendo. Pero hay otros casos que son estos miedos que son más solapados, más subconscientes y que a veces no sabemos que están ahí. Como por ejemplo el miedo a engordar, el miedo al abandono, un miedo
quizás al rechazo. Son cosas que son más crónicas y las tenemos más en el tiempo. Y a veces cómo se manifiesta esto y nos impide lograr nuestras metas. Por ejemplo, en el caso de bajar de peso. Supongamos que vos tenés un miedo a engordar, que es muy frecuente, es muy común. Y entonces eso genera todo el tiempo estar así, genera un pico de estrés en nuestro sistema nervioso, se segregan ciertas sustancias y con el paso del tiempo las hormonas del apetito, la leptina, la grelina, se van desbalanceando y tenemos ansiedad por comer, estamos todo el tiempo pesándonos, dietas restrictivas constantemente, a lo mejor hacer ejercicio desmedido, y eso muchas veces viene de estos miedos. Entonces, por eso nosotros somos un todo, está todo conectado, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro accionar, lo que decimos también, y muchas veces no somos conscientes. Entonces, un primer paso es evaluar cuál es tu miedo dominante en este momento. Como dije, todos tenemos miedos en diferentes cosas, pero hay uno que por ahí está como más presente en nuestro día a día, está más presente en nosotros, y poder identificarlo para ver de qué manera está eso afectando, si está afectando de manera que no es muy importante o si realmente nos está impidiendo muchas cosas en nuestra vida. Si estamos dejando de hacer cosas por miedo o lo que sea, ¿no? Ahí es más dominante. Entonces, poder ser más conscientes. Para eso te voy a regalar una serie de 4 preguntas que las voy a dejar acá. Les vas a poder hacer screen para empezar a ver como a esto, ¿no? A poner luz de cuáles son en este momento a lo mejor tus miedos más frecuentes. Este es un ejercicio que doy en mis sesiones de coaching, que acá abajo vas a encontrar más información de mis sesiones individuales de coaching. El miedo a engordar, por ejemplo, el miedo a subir de peso es un miedo muy común que veo en mis clientas. Y también como este tema surgió mucho en las redes, lo comparto ahora acá en el momento café de hoy, que ojo, acá tengo mi cafecito, no se crean que es mentira, acá estoy tomando mi café de verdad. También esto lo comenté en un mail largo que mandé en la newsletter semanal que mando todos los lunes a mi lista de correos. Si querés que te empiecen a llegar mis newsletters semanales, déjame un comentario que diga quiero recibir el newsletter o por favor, Wada, envíame el newsletter, algo para que yo te lo pueda empezar a enviar. Ahí hablé mucho más de esto y también dejé un ejercicio parecido como de las preguntas para empezar a esto, ¿no? A identificar y a ser un poco más conscientes de cómo esto nos va afectando en nuestro día a día o no, en qué medida. Te mando un beso muy grande, gracias por estar acá conmigo en nuestro momento café de hoy, espero que el video te haya gustado, que te haya servido. Gracias nuevamente por estar acá conmigo, te mando un beso súper grande. Hasta la próxima.